En estos tiempos se ha vuelto común escuchar la expresión la era de los 100 años. Sin embargo, no todos lo celebran con entusiasmo. ¿Por qué? Porque con la vida más larga también llega la necesidad de prepararnos mejor para la vejez. Díganme, ¿ustedes están realmente planificando su futuro? Muchas personas, al jubilarse, piensan vagamente, algo recibiremos del Estado, algún tipo de pensión. Pero la realidad es mucho más dura. En nuestro país, 6 de cada 10 personas no tienen ningún plan de ahorro para su jubilación. La situación económica, además, no ayuda. Tras la pandemia, la recuperación ha sido lenta, el desempleo juvenil sigue siendo alarmante y, con ello, conseguir trabajo después de los 50 o 60 años es casi imposible, salvo en algunos programas estatales. Muchos mayores, sin poder reinsertarse laboralmente, intentan emprender o invierten de manera arriesgada en criptomonedas o acciones, y terminan perdiendo todo. El resultado: un retiro lleno de frustración. Hoy, más del 40% de los adultos mayores viven en la pobreza. De hecho, entre los países de la OCDE, el nuestro encabeza la lista en tasa de pobreza de personas mayores. Eso significa que casi la mitad de nuestros ancianos están en riesgo de no poder sostener su propia vida. Y a esto se suma otro problema: somos el país que más rápido envejece dentro de la OCDE. Con la jubilación masiva de la generación del baby boom, cada vez aparecen más casos de soledad extrema e incluso muertes en aislamiento. Muchos ancianos siguen trabajando en oficios muy duros, como recolectar cartón o chatarra, solo para sobrevivir. Por eso, necesitamos dejar de pensar que a mí no me pasará. Debemos prepararnos para que nuestra vejez no sea sinónimo de miseria. Según la Administración Nacional de Pensiones, el costo mensual mínimo para vivir con dignidad después del retiro es de 1.540.000 won por persona. Si calculamos 30 años de jubilación, eso equivale a 554 millones de won. Y para una pareja, más de 1.100 millones. Si sumamos los gastos médicos, la cifra necesaria se acerca a los 1.300 millones. Suena desorbitado, ¿verdad? Pero si pensamos en que ya no vivimos en un tiempo donde los hijos mantenían a sus padres, y que además los precios no dejan de subir, tal vez no sea tan exagerado. Solo piensen, hace una década un plato de fideos costaba 3.000 won, hoy no baja de 10.000. Sabemos que ahorrar y planificar desde jóvenes es lo correcto, pero también es cierto que, con los problemas del día a día, resulta difícil pensar en el futuro. Aún así, debemos hacerlo. No para acumular dinero sin sentido, sino para proteger lo que tenemos y no convertirnos en una carga para nuestros hijos. Todos envejecemos, enfermamos y nos debilitamos. Es una verdad inevitable. Y la vida precaria en los 60 o 70 años no es algo lejano, puede tocarnos a cualquiera. Por eso, los expertos insisten, al menos 5 años antes de jubilarse debemos prepararnos para la caída drástica de ingresos que llega con el retiro. El dinero, en realidad, no se trata solo de ganarlo, sino de cómo lo usamos. Por eso hoy quiero hablarles de algo muy importante: los 5 hábitos de gasto que debemos reducir si no queremos arruinar nuestra vejez. Si los conocemos y actuamos a tiempo, podremos aspirar a una vida más tranquila y abundante en la tercera edad. Así que, empecemos. El primer hábito peligroso es el apoyo económico excesivo a los hijos adultos. Muchos padres han vaciado sus ahorros ayudando a sus hijos y, al final, solo queda amargura. Existe un dicho popular: si no les das, te odian; si les das poco, te critican; y si les das todo, te arruinas. Incluso hay un refrán cruel que dice: el hijo mayor es un ladrón grande, el menor es un ladrón pequeño, la hija es una ladrona bonita, los nietos son rateros y los yernos o nueras son los que vigilan la puerta. Claro que suena como un chiste, pero es un reflejo de una realidad incómoda. Muchos padres creen que deben comprarles una casa a sus hijos, como si eso fuera una obligación. Y cuando no pueden hacerlo, sienten que han fracasado como padres. Pero, ¿qué enseñanza le damos a los hijos con esa mentalidad? Lo cierto es que entre las mayores trampas de la vida está la de los propios hijos. Padres que se niegan a prestar dinero a un amigo,
pero que terminan entregando todos sus ahorros a sus hijos para un negocio, y acaban en la ruina. Por eso, la primera lección es clara: apoyar está bien, pero entregar todo a los hijos puede ser la causa de nuestra miseria en la vejez. Este no es un problema menor. Si no queremos arrepentirnos después, debemos ser realmente cuidadosos. Los hijos siempre son valiosos y amados, pero si les damos absolutamente todo lo que piden, ambos, padres e hijos, terminan siendo infelices. Hay que aprender a decir claramente que se puede y que no se puede hacer, y si no hay dinero, también hay que tener el valor de decirlo. Debemos abandonar la idea de que solo cumpliendo todos los deseos de los hijos se es un buen padre o una buena madre. La realidad es que ni los padres pueden hacerse cargo de los hijos para siempre, ni los hijos pueden sostener eternamente a los padres. Ahora bien, tampoco podemos afirmar que cortar de raíz cualquier apoyo económico sea la única decisión correcta. Lo que sí es necesario es establecer límites claros en lo económico dentro de la relación entre padres e hijos. El amor, cuando se traduce en apoyo económico ilimitado, rara vez termina en un final feliz. Muchas veces ocurre todo lo contrario. Les comparto un caso real. Una mujer mayor, recientemente viuda, contó su historia en uno de los foros inmobiliarios más grandes del país. Tras la muerte de su esposo, con quien trabajó desde joven en un pequeño restaurante con el que criaron y educaron a sus 2 hijos, decidió vender la casa familiar. Había pasado años cuidando a su marido enfermo, hasta que él falleció el invierno pasado. Lo poco que quedó de patrimonio fue una vivienda a nombre de ambos y un modesto saldo en la cuenta bancaria. Después del funeral, el hijo mayor le confesó que quería heredar la casa. Eso le causó un profundo dolor, porque era el único lugar donde había compartido recuerdos con su esposo y sus hijos. Aún así, tomó la difícil decisión de venderla. Encontró comprador rápidamente y firmó contrato por unos 800 millones de wons. Su plan era dar a cada hijo 200 millones, comprar una villa más modesta por alrededor de 300 millones y reservar 100 millones como fondo para su vejez. Incluso pensaba retomar un pequeño negocio de comida para mantenerse activa. Sin embargo, el hijo se opuso tajantemente a la compra de la villa. En lugar de eso, le propuso que alquilara en régimen de depósito, Y11, y que le prestara el dinero restante. A cambio, él le daría mensualmente una renta como si fueran intereses. Insistía en que ambos ganarían, él dispondría de capital y ella tendría ingresos fijos para vivir. La presionaba con llamadas constantes para convencerla. Al principio, la mujer se indignó con su hijo. Pero, como suele decirse, la sangre tira, y poco a poco empezó a considerar que tal vez no era una propuesta tan descabellada, especialmente porque su hijo aún no había logrado estabilizarse económicamente. Aún así, seguía llena de dudas. ¿Qué hacer? ¿Comprar una vivienda con sus propios recursos, asegurando su techo, o seguir la sugerencia del hijo y arriesgarse a prestarle el dinero? Ella se encuentra atrapada entre el amor maternal y el temor de perder lo poco que le queda. Hoy en día, los tiempos han cambiado. El concepto tradicional de filialidad ya no pesa como antes, y en muchos casos el afecto hacia los padres parece estar condicionado a la capacidad económica que ellos tengan. Claro que aún hay hijos que honran de verdad a sus padres, y es natural que un padre o una madre quiera dar lo mejor a sus hijos. Pero lo que debería ser un acto de amor muchas veces se convierte en una fuente de conflicto y tristeza. Creo que este es el anhelo común de todos los padres, que a sus hijos nunca les falte nada. Pero, aun si no podemos darles mucho en este momento, no debemos sentirnos culpables. Al final, no es cuestión de dar ahora o dar después, porque cuando nos toque partir, todo lo que tengamos quedará igualmente para ellos. El verdadero problema aparece cuando invertimos demasiado en nuestros hijos y descuidamos nuestra propia vejez. En ese caso, lo que comienza como un acto de amor puede terminar convirtiéndonos en una carga para ellos. El segundo hábito peligroso es el gasto excesivo en eventos sociales y familiares, lo que llamamos dinero de compromisos. ¿Cuánto gastan ustedes al mes en bodas, funerales, cumpleaños o celebraciones de conocidos? ¿Se han detenido a pensar si algún día recuperarán todo ese dinero? Hace poco, en una reunión con antiguos compañeros,
Un amigo comentó que en solo mayo y junio había gastado más de 3 millones de won en estos compromisos. Como es directivo de una gran empresa con sucursales en todo el país, recibe invitaciones constantemente. Y claro, cuando lo invitan, no puede dejar de asistir, o al menos debe enviar dinero si no logra estar presente. Según él, en cada ocasión el gasto podía ir de 100.000 a 500.000 won, una carga cada vez más pesada. Incluso nos confesó su preocupación. Mis hijos todavía están en la universidad, ¿de verdad podré recuperar algún día todo este dinero que estoy repartiendo? Para él, gastar entre 1 y 2 millones de won cada mes era un peso enorme. Yo misma, aunque en menor escala, gasto unos 300.000 won mensuales en este tipo de compromisos. Lo hago con gratitud, porque durante años recibí la ayuda de muchos familiares en nuestras propias celebraciones. Sin embargo, cuando se trata de reuniones de exalumnos o contactos más lejanos, es difícil que exista esa reciprocidad. Ese mismo amigo decidió cambiar de estrategia. De ahora en adelante, daré menos dinero, solo lo suficiente para mostrar respeto, porque si me cedo, terminaré gastando mucho sin recibir lo mismo de vuelta, nos dijo entre risas amargas. El origen de estos aportes, el llamado bujogeum, era hermoso. Los vecinos y familiares se ayudaban mutuamente, aportando dinero, comida o trabajo para que las grandes celebraciones o funerales se realizaran sin problemas. Pero hoy, tristemente, se ha convertido en un simple intercambio de sobres. Tanto así que en algunas bodas o funerales ya no hay personas recibiendo, sino máquinas que registran las transferencias. Este intercambio funciona con reglas rígidas. Si das, esperas recibir. Si recibes, debes devolver lo mismo o más. No hacerlo se interpreta como un rechazo o incluso como una ruptura en la relación. Y la verdad es que la mayoría nunca recupera ni la mitad de lo que ha entregado en su vida. Esto es aún más evidente en quienes ya se han jubilado. Los compromisos sociales vinculados solo por conveniencia tienden a desaparecer, y cuando el jubilado necesita apoyo, muchos hacen la vista gorda. Lo que antes era solidaridad se ha transformado en una carga económica y emocional. Un conocido que está por jubilarse tomó una decisión valiente. Prefiero simplificar mis compromisos, invitar solo a quienes de verdad están presentes en mi vida, y también hacer que mis propios eventos familiares sean lo más sencillos posible. Y así lo hizo. En la boda de su hija, celebrada en septiembre pasado, solo invitó a familiares y amigos con quienes mantenía contacto real. Su razonamiento fue claro: si no quiero sufrir en mi vejez por el dinero de los compromisos, debo empezar yo misma a dar menos y recibir menos. Solo así puedo crear un círculo más sano. Por eso, reducir los gastos en eventos sociales es un hábito clave que debemos cultivar si no queremos arruinar nuestra estabilidad financiera en la tercera edad. De lo contrario, seguir manejando los compromisos como en la vida laboral activa puede llevarnos a un verdadero colapso económico. El tercer hábito peligroso es dejarse llevar por la tentación de inversiones dudosas o incluso por estafas. Después de jubilarse, muchos piensan: ya trabajé bastante, ahora merezco descansar. Y durante los primeros 3 a 5 años, suelen viajar, reencontrarse con viejos amigos, asistir a reuniones. Pero en esos espacios debemos tener cuidado. Nunca presuman de dinero ni muestren señales de abundancia. Aun cuando lo tengan, es mejor aparentar sencillez y prudencia. Porque en medio de esas reuniones es común escuchar rumores sobre supuestas oportunidades de inversión. Viejos conocidos, o incluso personas con las que apenas tuvimos trato, nos pueden tentar con proyectos que suenan irresistibles. Y es ahí donde muchos mayores pierden los ahorros de toda una vida. El consejo es claro: escuchen, sí, pero no decidan por impulso. Tomen cualquier sugerencia como una referencia, no como una orden. Y evalúen siempre con calma, según su propia situación y criterios. Antes, la mayoría de las estafas ocurrían cara a cara. Hoy, además, están a un clic de distancia en el mundo digital. Hoy en día los fraudes de inversión en línea se han multiplicado. Estafas financieras, voice phishing, esquemas Ponzi, cada vez son más sofisticados. En Gwangju, el señor Jun, un jubilado, perdió el año pasado 20 millones de won, sus ahorros para la vejez,
al invertir en una empresa que decía trabajar con blockchain. Le prometieron que, al poner su dinero en un sistema de pago digital y criptomonedas, recibiría entre un 1,5% y un 2% diario de retorno. Durante los 2 primeros meses, las supuestas ganancias llegaron puntualmente. Pero de pronto dejaron de pagar y la empresa desapareció. Esta compañía recorría todo el país organizando conferencias sobre tecnología de punta para atraer a más personas. Además, incentivaban a que los asistentes llevaran conocidos, con la promesa de recibir mayores dividendos. Actualmente hay al menos 4 denuncias formales, y lo preocupante es que más de la mitad de las víctimas tienen entre 70 y 80 años. Se estima que, sumando los casos ya reportados, el monto total del fraude podría superar los 60.000 millones de won. Un hombre de 60 años, el señor Kim, confesó que invirtió 200 millones tras escuchar que así podría asegurar sus gastos de jubilación. Cuando después se encontró con otros afectados, descubrió que muchos eran personas mayores de 80 años que apenas podían manejar un teléfono móvil. Fue entonces cuando comprendió que este fraude apuntaba directamente a los ancianos. Peor aún, se ha sabido que los estafadores siguen operando, cambiando apenas el nombre de la empresa para volver a atraer a adultos mayores. Usan un lenguaje persuasivo, prometiendo una jubilación dorada, y se aprovechan de quienes tienen menos experiencia en el mundo digital. Por eso mi consejo es claro: no inviertan en productos o negocios que no comprendan completamente. Sigan con lo que conocen y eviten involucrarse en lo que les resulta extraño o difícil de entender. Esa prudencia, aunque parezca conservadora, es la mejor forma de protegerse de pérdidas irreparables y de un sufrimiento innecesario. El cuarto hábito peligroso es el consumo indiscriminado de suplementos. Muchos piensan: si soy mayor, debo tomar más vitaminas y pastillas para estar sano. Incluso hay un dicho que dice que a partir de los 50 uno acaba tomando un puñado de pastillas cada día. Y no se refiere solo a los medicamentos recetados. Muchos adultos mayores empiezan la jornada mezclando fármacos con múltiples suplementos. Recuerdo a unos padres que al principio solo tomaban medicación para la hipertensión, y con el tiempo terminaron añadiendo analgésicos, suplementos para las articulaciones y un largo etcétera. Claro que un medicamento no es lo mismo que un suplemento, pero vivimos rodeados de campañas publicitarias que nos convencen de que ciertos componentes son casi remedios milagrosos que debemos consumir sin falta. El profesor Yeon, especialista en medicina geriátrica, advierte que el abuso de suplementos puede debilitar la capacidad natural del cuerpo para autorregularse. Por ejemplo, si un nutriente que el organismo produce de manera natural se empieza a recibir en exceso desde el exterior, llega un momento en que el cuerpo deja de producirlo por sí mismo. Yo misma me sorprendí un día al ver que tenía la mesa llena de frascos de vitaminas y suplementos. Aunque no los tomaba con fe ciega, me había acostumbrado a usarlos para aliviar cualquier dolor o fatiga. Pero además de no resolver el problema de fondo, representaban un gasto económico importante. Vivimos en una sociedad de consumo donde la publicidad sabe exactamente cómo presionar nuestras debilidades. Muchas personas incluso intentan bajar de peso con pastillas o suplementos, convencidas de que, por ser alimentos funcionales, son más seguros que los medicamentos. Sin embargo, incluso los suplementos pueden generar efectos adversos cuando se consumen en exceso. Un conocido mío, por ejemplo, tomó durante años medicación para la hipertensión y terminó desarrollando una hipertrofia cardíaca. Eso nos recuerda que todo fármaco y todo suplemento tiene dos caras, la del beneficio y la de los posibles efectos secundarios. El quinto hábito que puede arruinar la vejez son los gastos en cuidados y tratamientos médicos. El aumento de la esperanza de vida no siempre significa una bendición. Si la vida se alarga pero los años saludables no, entonces lo único que conseguimos es sumar más tiempo de enfermedad, dependencia y, con ello, enormes gastos en cuidados y atención médica. Pero hay una forma de reducir este riesgo, la llamada gimnasia financiera del músculo o Kuntech, un término que combina la palabra músculo con finanzas. Y es que, aunque solemos pensar que invertir significa manejar dinero, en realidad la mejor inversión para la vejez es mantener los músculos fuertes.
A partir de los 50 todos empezamos a notar cómo disminuye la fuerza física. Pasados los 60, se calcula que perdemos alrededor de un 3% de masa muscular cada año. Llegado ese momento, más que crecer, lo importante es al menos mantener lo que ya tenemos. ¿La mejor manera? El ejercicio regular. Pero ojo, no se trata de hacer cualquier cosa. El profesor Yeon, experto en geriatría, insiste en que incluso caminar puede ser un excelente ejercicio, siempre y cuando se haga de manera correcta. El problema es que muchas personas, guiadas por sus recuerdos de juventud o por videos de Internet, terminan lesionándose. Por eso, recibir orientación profesional es fundamental. En conclusión, preparar la vejez no es solo cuestión de dinero. También significa cuidar nuestro cuerpo, reducir gastos innecesarios y, sobre todo, evitar caer en trampas que puedan arrebatarnos en un instante lo que nos tomó décadas construir. Cuando realizamos caminatas guiadas por un especialista o un entrenador, no solo fortalecemos la musculatura, sino que también mejoramos el rango de movimiento de nuestras articulaciones. Además, es recomendable combinar 2 o más tipos de ejercicios, porque centrarse únicamente en uno puede sobrecargar determinados músculos o articulaciones y llevar a la rigidez. En líneas generales, un programa de actividad física debería incluir 3 áreas: ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza y ejercicios de flexibilidad. Lo ideal es contar con la orientación de un experto para encontrar la combinación adecuada a nuestras necesidades. Pero entiendo que, a veces, el costo de estas asesorías puede resultar elevado. En esos casos, una buena alternativa es aprovechar los programas gratuitos de bienestar físico que ofrece el Estado. Existen centros comunitarios donde se evalúa la condición física y se entrega una prescripción de ejercicio personalizada. Igualmente importante es la alimentación. Incluir cereales integrales, legumbres, frutas, verduras y una buena cantidad de proteínas ayuda a preservar y desarrollar la fuerza muscular. Todos sabemos que es vital planificar la vejez. Sin embargo, cuando apenas podemos lidiar con los problemas inmediatos de la vida diaria, pensar en el futuro no siempre es sencillo. Pero por más que hoy los mayores luzcan más jóvenes que en el pasado, la realidad es que los ingresos disminuyen, el costo de vida aumenta y la salud se deteriora. Y una vejez sin preparación puede convertirse en una auténtica pesadilla. Por eso, no se trata de pensar que ya es tarde, sino de comenzar, aunque sea poco a poco, a construir un plan para el futuro. La vida siempre empieza de manera imperfecta, llena de errores y tropiezos, pero con paciencia y perseverancia podemos alcanzar la cima. Y aunque en el camino nos golpeemos, caigamos o suframos, siempre debemos levantarnos una vez más. Si nos quedamos en el suelo, todo termina allí. Pero si nos ponemos de pie, la vida puede comenzar otra vez. Recuerden, no busquen su destino en las nubes. La vida está en el camino que recorremos con valentía. Habrá dificultades, sí, pero también habrá alegrías y momentos de verdadera plenitud. Para terminar, quiero compartirles las 7 claves de ahorro para adultos mayores que actualmente están causando interés en Japón, un país que ya no habla solo de la era de los 100 años, sino incluso de los 120. Reducir los gastos en alimentación. Planifiquen el presupuesto semanal, revisen lo que ya tienen en la nevera para evitar compras duplicadas y organicen las compras en no más de 3 días a la semana. Ahorrar en agua, luz y calefacción. Usar cabezales de ducha de bajo consumo, marcos ahorradores o electrodomésticos en modo automático puede reducir significativamente la factura. Con el aire acondicionado, eviten encenderlo y apagarlo continuamente, pues eso incrementa el consumo. Revisar los gastos fijos. Analicen seguros y tarifas de telecomunicaciones. En Japón, por ejemplo, al llegar a cierta edad los gastos médicos se reducen a través del seguro público, así que conviene eliminar coberturas privadas innecesarias. Contratar seguros en línea también abarata costos. Y si ya no se utiliza el teléfono fijo, es mejor cancelarlo. Vender o prescindir del automóvil. Mantener un coche implica gastos constantes. Para los mayores, puede ser más eficiente usar los servicios de transporte subsidiados por el gobierno local, que suelen ser accesibles y seguros.
Retrasar el cobro de la pensión. Si no se necesita de inmediato, posponer la jubilación puede aumentar significativamente el monto recibido. En Japón, esperar hasta los 70 años incrementa la pensión en un 42%. Utilizar la hipoteca inversa. Si se es propietario de una vivienda, esta puede servir como garantía para obtener ingresos mensuales. Al fallecer, el inmueble se vende o los herederos deciden cómo liquidar la deuda. Prolongar la salud. Al final, el gasto más grande en la vejez proviene de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud de Japón, los hombres pasan un promedio de 9 años y las mujeres 12 años en cuidados médicos o de dependencia. La mejor forma de ahorrar es mantenerse sano, hacer al menos 10 minutos de ejercicio al día, consumir 70 gramos de verduras, no fumar y realizar chequeos médicos periódicos. Envejecer con dignidad es posible. La vida, como las hojas en otoño, puede teñirse de un dorado hermoso si sabemos cuidarla. Les deseo que ese camino hacia la madurez esté lleno de serenidad, salud y alegría. Si este mensaje les fue útil, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final.